Entonces, eso es de lo que vamos a estar tratando, una historia de la filosofía, solo como un recuento. La lección pasada tratamos respecto a la pregunta de qué es filosofía y nos dimos cuenta que la filosofía, como dijo alguien correctamente, no es tanto una definición, sino como una invitación a algo. Y es una invitación a pensar. Em, Interesantemente, algunos creen que el cristianismo está en contra de la filosofía, pero lo contrario es la verdad. Yo creo que el cristianismo promueve la filosofía, porque si Dios nos dio una razón, entonces esa razón Dios quiere que la usemos y que la usemos bien, con sus mayores fuerzas y potencias y demás. Entonces, perdón que me estaba atacando un mosco. Eh, Muy bien. Nuestras primeras preguntas fueron las de nuestro catecismo y estas se las recomiendo que las apunten porque las vamos a estar repasando. Es, ¿qué es la filosofía? Dimos muchas definiciones de filosofía y ustedes dieron muy buenas definiciones de filosofía. Les recuerdo a los que creo que cayeron en problemas, pero a los demás les recuerdo que hay que prender las cámaras porque es más divertido enseñar rostros vivientes que imágenes inmovibles. Entonces, bueno, dieron muy buenas definiciones. De hecho, los que no pudieron estar en la clase pasada, les animo a que vean el video. Sus compañeros participaron de una muy buena manera para dar definiciones. Pero creo que para hacerlo sencillo, porque algunas fueron muy largas, podemos quedarnos con la idea de que la filosofía es pensar fuerte sobre algo, ¿sí? ¿Qué es algo? Muchachos, ¿qué es ese algo? A la luz de lo que platicamos la vez pasada, qué dirían que es ese algo? Es pensar fuerte sobre algo. ¿Qué es ese algo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es ese algo? Cualquier cosa, Cualquier cualquier... cosa, cualquier cosa. Ese algo puede ser todo, ¿sí? Perdonen que tuve que meterme aquí a un cuartito de donde me estoy hospedando, por eso se ve así, que no estoy en Guadalajara ahorita. Em, la otra cosa que vimos es, ¿con qué comienza la filosofía? Y de esto trató su tarea. ¿Con qué comienza la filosofía? Con admiración que lleva a la contemplación. Así comienza la filosofía, con admiración, con dejarme asombrar por algo. Pregunta, levante la mano con no sé cómo se llaman estos reactions, con los emojis o no sé qué sea. Los que estuvieron la clase pasada, ¿quiénes pudieron hacer su tarea de una hora libre de intoxicación tecnológica? Levante la mano quien pudo y quien no, póngale una manita abajo. Muy bien. Eh, ¿Cómo les fue? Yo Eh, no duré una hora, duré como, no sé, media hora. Yo no encuentro el emoji, pero no pude porque apenas me inscribí. ok. Yo más o menos. Citlali, Yo también, apenas hace rato vi el video. ok. Judith, Pues la verdad es que estuvo muy bien, eh, porque hay veces en las que uno lo hace inconscientemente, pero sin un horario fijo. Y esta vez fue como más responsable a la hora de filosofar, pues. Entonces sí, excelente. estuvo padre y te despejaba muy bien la mente. Pues qué bueno que pudieron porque esta semana vamos a aumentar
No es 1 hora la que hay que desintoxicarnos, son 2 horas por día, libres de intoxicación tecnológica. En estas 2 horas ustedes podrán avanzar en su libretita. Hoy quiero darles algunos consejos respecto a, a lo que es filosofar y otros ustedes los van a ir aprendiendo a través del tiempo. Em, pero en estas 2 horas ustedes pueden tanto leer algún libro como eh, avanzar en sus preguntas o simplemente caminar, salir a caminar sin tecnología y demás. ¿Ok? Es tarea. Tarea es 2 horas de desintoxicación tecnológica por día, no por semana, por día. Y después voy a hacer un ejercicio con ustedes que es lo máximo que vamos a llegar es a 3 horas al día desintoxicados de tecnología y después un día completo, pero vamos a ir poco a poco, vamos entrenándonos poco a poco, ¿ok? Muy bien. Em, no del celular, porque a lo mejor ustedes lo ocupan para algo, pero, o la compu, que si ocupan estudiar, pero libres de todo YouTube, Facebook, etcétera. Pero lo vamos hablando, ¿ok? Muy bien. Muchachos, la filosofía estudia sobre cualquier cosa, sobre todo. La filosofía es pensar duro sobre algo y ese algo puede ser cualquier cosa. Pero algo que insistimos en la ocasión pasada es que estudia ese algo desde un aspecto filosófico. Por ejemplo, hay al menos 4 aspectos desde los cuales se puede pensar o desarrollar algo. Por ejemplo, se puede pensar algo, cualquier cosa, desde su aspecto metafísico, y ahorita hablaré qué es esto. Se puede pensar algo desde su aspecto antropológico. Se puede pensar algo desde el aspecto epistemológico y se puede pensar algo desde el aspecto ético. Ok. Alguien me hizo una muy buena pregunta el domingo y me dijo, ¿puedo filosofar sobre el credo de los apóstoles? Y creo que esto me ayuda a responder y corregir muchos de los mensajitos que ya recibí. Recuerden, de hecho, Josué, me equivoqué de lo que me habías preguntado. Yo pensé que me preguntabas si me tenían que mandar en Word la tarea, pero pensé que se referían a la biografía, a lo que van a presentar. Sí me tienen que mandar las preguntas a mi teléfono de lo que hicieron de su trabajo de filosofía y solo he recibido unas 4 o 5, así que faltan las otras 5 más, porque 2 no estaban, ni Brenda ni Kainui estaban, pero somos en total creo que 10, entonces recibí 5, faltan otros 5 que manden su tarea de la pregunta que escogieron para filosofar. En estas preguntas yo encontré, adelante Matías, Hermano, yo sí la hice, pero ¿a dónde la tenemos que mandar? ¿A su a chat? mi O... WhatsApp, a mi Ah, ok, WhatsApp. ok. Si quieres al finalizar la clase para no distraernos, lo haces para que no te distraigas. Em, entonces, yo encontré algo muy importante en lo que escribieron. Una, están empezando a analizar cosas que estaban dando por sentado. ¿Recuerdan, de hecho, que esa fue una de las definiciones que ustedes dieron de qué era filosofía? Empezar a pensar de una forma más analítica de algo que parece cotidiano. Y eso fue muy bueno. Sus preguntas fueron muy buenas. Encontré sobre los sueños, sobre qué es esas como repeticiones de la vida, como los déjà vus. Encontré, sí, diferentes, dos creo que escribieron exactamente acerca del sueño, ¿sí? O estaban durmiéndose cuando escribieron su material o algo pasó. Pero bueno, em, otros escribieron sobre fenómenos naturales y eso fue muy bueno porque como vamos a ver la próxima lección que estemos juntos,
La filosofía comenzó por medio de contemplar los astros y objetos materiales. Entonces, eso fue algo muy bueno de sus preguntas. Están empezando a analizar cosas que parecen cotidianas de una forma más analítica. Pero hay algo que ustedes tienen que hacer cuando se encuentren ese algo, cuando encuentren ese algo con el cual filosofar. Y tienen que aprender a quitar como las capas de la cebolla. Yo les dije, por ejemplo, en la ocasión anterior, por ejemplo, el hombre se puede estudiar desde diferentes ángulos. El hombre, la persona, se puede estudiar desde un ámbito social, se puede estudiar desde un ámbito biológico, pero filosóficamente, ¿cómo se estudia al hombre? No se estudia como de qué está compuesto el hombre, eso no le corresponde. No le corresponde tampoco necesariamente cuáles son las diferentes etapas del hombre. No necesariamente. Recuerden, la filosofía va a hacer las preguntas más últimas y es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? O va a preguntar, ¿es el hombre naturalmente bueno o naturalmente malo? ¿O es el hombre neutral? Entonces, la filosofía va a tomar el objeto que ha elegido, pero lo va a estudiar desde las preguntas últimas. ¿Cuáles son estas cuatro preguntas? Yo diría que principalmente tres. En lugar de cuatro, vamos a decir que son tres. Desde un aspecto metafísico, desde un aspecto epistemológico y desde un aspecto ético. Graben estas tres palabras en su mente porque esto es lo que podríamos decir conforma el todo de la filosofía. Hoy en día podríamos distinguir, por ejemplo, también la antropología, pero yo creo que eso es un estudio también metafísico o el estudio de la filosofía de la mente que también en un sentido creo que engloba la epistemología, pero enfoquémonos en estos tres aspectos. Esto es lo que conforma la filosofía en general, que metafísica, epistemología y ética. Ok, entonces se me acercó alguien y me dijo, vamos a hacer el ejercicio juntos. Em, ¿Qué es? ¿Puedo hacer el estudio de la filosofía desde el credo de los apóstoles? Y mi respuesta es sí y no. Por qué creen, y aquí todavía no tienen todas las herramientas para responder esta pregunta, pero quiero ver cuáles son sus intuiciones iniciales? ¿Por qué creen que la respuesta en parte es sí y en parte es no? Excepto a que le contesté la pregunta, porque si no, él ya va a saber. Adelante, Judith. Bueno, yo creo que pues porque seguimos siendo muy jóvenes y pues no tenemos como ese, o, ¿cómo se le dice? Esa sabiduría para hacer bien nuestras preguntas y podríamos llegar a pecar en nuestra filosofía contra Dios, ya sea por negligencia nuestra. Entonces, Interesante la respuesta y muchas gracias porque sí, la filosofía se debe hacer con un cierto temor. Muy bien. Kai, ¿por qué? Pues porque podríamos sí filosofar acerca del credo de los apóstoles, pero siempre basándonos en lo que dice la Biblia, porque si de repente nos ponemos a filosofar demasiado, podemos de repente sacar preguntas que pues ya ni al caso y que están mal. Interesante, gracias. Déjenme ayudarles con la respuesta porque las dos son muy apropiadas, pero hoy les voy a ayudar a que sus preguntas que ya hicieron van a agarrar su libreta después de esta lección y van a empezar a borrar preguntas y se van a quedar con unas poquitas. ¿Por qué? En filosofía debemos distinguir dos aspectos y voy a evitar usar todo el lenguaje complicado para usarlo lo más sencillo. Vamos a comparar a filosofía, la filosofía con la teología. ¿Cuál es el objeto
de estudio de la teología, muchachos? ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio de la teología. ¿Qué opinan? ¿Qué pueden responder? ¿Cuál es el objeto de estudio de la teología? O sea, la teología tiene una investigación particular y, por ejemplo, ¿es el objeto de estudio de la teología las piedras? ¿Es el objeto de estudio de la teología la, la, matemática? A ver, el objeto de estudio de la teología, Matías, Dios significa Dios, ¿no? diríamos Dios, O pero religión. particularmente diríamos revelación. Entonces Ese es sería el el estudio de estudio. la revelación. La teología tiene como objeto de estudio, o sea, en lo que se va a dedicar a investigar, lo toma de la revelación de Dios. Muchachos, ¿cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Dijimos que todo, pero este todo ahora tiene que ser eh, delimitado, ¿sí? Sí, corregido. Es todo aquello que es conocido por la razón. Todo aquello que es conocido por la razón. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de la teología para estudiar la revelación de Dios? ¿Cuáles son sus instrumentos? Vean esto. Los instrumentos podemos decir que son fe y razón. Fe y razón. La teología no te pide que mates tu razón, sino que la uses. Ahora, cuál es el objeto de, perdón, la herramienta de estudio de la filosofía? ¿Cuál es la herramienta? Si acá es fe y razón, en la filosofía, ¿cuál es? La razón pura. Pura. Después voy a ir con el paso del tiempo. Hoy estoy dando los conceptos brutos, así, tal cual como están, pero después con el paso del tiempo ustedes van a ir matizando sus conceptos. Entonces, vean esto. A la luz de esto, el credo de los apóstoles puede ser un objeto de estudio de la filosofía, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Bueno, más bien, primero, ¿por qué no? ¿Por qué el credo de los apóstoles no puede ser el objeto de estudio de la filosofía? No, porque el credo de los apóstoles tiene en su gran mayoría conceptos que son de revelación especial. Son de revelación. Yo no puedo conocer por la razón, yo no puedo conocer por la razón eh, que Jesucristo se humilló, que Dios se encarnó. Esas cosas, ay, quité mi whiteboard. Espérenme. Híjole, se borró. Pero bueno, ya lo tienen en su mente, ¿no? Eh, el bosquejito. Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Este está mejor, aquí voy. Deme un momentito que apenas estoy aprendiendo a usar estas cosas. Entonces, filosofía. Y después ponemos teología. Entonces, el objeto de estudio de la filosofía dijimos que es, ¿qué?
¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Todo aquello que se conoce por la razón. ¿Cuál es el objeto de estudio de la teología? La revelación especial, la revelación de Dios, ¿sí? El credo de los apóstoles tiene muchas cosas que no se pueden conocer por medio de la razón. Vamos a quitar esto. Hay cosas que no se pueden conocer por medio de la razón. Ahorita van a saber por qué preferí quitar una línea continua y preferí poner una línea con espacios. Entonces, perdón, que Cristo murió, ¿es objeto de estudio de qué? ¿De la filosofía o de la teología? ¿Qué opinan? De la teología. Teología. Cristo es de la teología. Eh, um, la persona del Espíritu Santo, ¿a qué pertenece? ¿A cuál pertenece? De la teología también. Teología. Muy bien. Entonces, el credo de los apóstoles tiene cosas que no pueden tratarse en la filosofía porque estas pertenecen particularmente a la teología. Entonces, pero hay algunas cosas, vean esto, hay algunas cosas del credo de los apóstoles que yo puedo investigar filosóficamente. Por ejemplo, ¿qué verdad dice el credo que podemos conocer filosóficamente? ¿Qué se les viene a la mente? Y intenten hacer trabajo conmigo de pensar esto, de esforzarse en esto. Adelante, Kai. Pues, pues que fue hijo de la Virgen María y fue crucificado y sepultado y que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso yo sin problema lo pondría en teología. ¿Sí? Otra vez. Sí. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir que se puede estudiar desde la filosofía? Tirsa, ¿levantaste la mano? Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Teología. Este ejercicio no lo tenía planeado para hoy, pero al ver sus preguntas dije, tenemos que seguir por aquí porque esto nos va a ayudar a que ustedes puedan seguir con sus libretas. No, eso también padeció, va en la revelación especial. ¿Qué más? Opciones, a ver, no han contestado todavía eh, Caleb, Camila, a ver, otros. Vamos, Rebeca. Ah, no, es Josué. Perdón, Josué. Oigan, si pueden poner sus nombres verdaderos por ejemplo, Ari, Judith y Josué, que puedas poner tu nombre porque para no decir el nombre de tu mami. Adelante, Josué. Por ejemplo, ¿se podría ser lo de creador del cielo y de la tierra? A ver, dime más. Dime en qué sentido podríamos. Mm, por ejemplo, pensando en que todo necesita, no sé, una causa. Interesante. Por ahí puede ir algo. Por ahí puede ir algo, sí, correcto. ¿Qué más? Miren, si alguien dice, alguien creo que no, Kainui, adelante antes para que des la participación. Pues nada más preguntar si nos puedes explicar, pues, o sea, en lo que yo pienso se me hace como algo de la razón que Jesús fue hijo de la Virgen. Bueno, no. Ah, sí, cierto, es porque es virgen, ¿no? Entonces no es de la razón, pero hay cosas que dice que podría, pues, puede sonar hereje, pero por ejemplo, padecer cualquier humano, ¿no? Como muchos otros fueron crucificados. Entonces, pues, preguntar por qué eso no puede entrar en la filosofía.
Ok, ahorita lo voy a explicar. Adelante, Brenda. ¿Podría entrar en que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso? ¿En qué sentido? A ver, Por ejemplo, cómo lo organizarías? empezar a cuestionarte si crees en Dios Padre o qué es Dios Padre Todopoderoso o qué significa Todopoderoso. Probablemente. Interesante, interesante. Miren, del credo, muchas gracias. El credo puede despertarnos a desarrollar ciertas cuestiones filosóficamente. Claro, claro. Si alguien dice, yo quiero investigar, yo estaba recitando el credo un domingo en la iglesia y me vino la idea de la muerte. De hecho, creo que alguien escribió sobre la muerte, ¿sí? Y entonces pensar en la muerte, eso me llevó a preguntarme varias cosas. ¿Qué es la muerte? Pero noten esto. En el momento que ustedes están recitando el credo y después decir, ok, esto me incentivó a pensar respecto a la muerte, eh, yo ya estoy saliéndome del credo de los apóstoles para filosofar en general. Entonces, eso es diferente, claro, yo creo que por ahí podría ir la respuesta. Pensar en la muerte de Jesús me puede llevar a pensar, por ejemplo, en la muerte en general, sí, pero entonces en ese momento yo ya estoy saliendo del credo porque el credo me incentivó, me movió, pero ahora estoy llevando mis pensamientos a otro lugar. Vean esto. Hay verdades en el credo que se pueden conocer por revelación especial y por revelación general. O sea que se pueden conocer tanto por la razón como por la revelación. ¿Qué cosas creen ustedes que se pueden conocer? Y hay cosas que solamente se pueden conocer por medio de la razón, ¿sí? Que solamente se pueden filosofar por medio de la razón. Y ahorita les voy a dar ejemplos. Eh, Pregunta, ¿qué cosas creen ustedes que se pueden conocer tanto por la revelación como por la filosofía, por la razón? ¿Qué se les viene a la mente? Les voy a ayudar. Por ejemplo, Dios. Ay, mejor hubiera escrito ahí voy. Dios. Dios es algo que podríamos conocer, que podemos conocer tanto por la razón como por la fe. No todo de respecto a Dios. Por ejemplo, que Dios es trino es algo que solo podemos conocer por la revelación, pero que Dios es algo que podemos conocer por las dos. Entonces, miren, aquí viene la respuesta. ¿Puedo estudiar el credo de los apóstoles a manera de filosofar? Sí, y solo si tomas un concepto del credo de los apóstoles y lo desarrollas por medio de la razón. Pero no puedes, bueno, ahorita hablamos de eso. La Trinidad no es algo que podemos conocer por la razón. Por más que intentemos desarrollar por medio de la razón la Trinidad, es algo que no vamos a llegar a ello. Entonces, en el credo de los apóstoles no se puede estudiar filosóficamente en cuanto a que su contenido pertenece a la revelación. Sí se puede estudiar filosóficamente si alguno de los temas del credo, por ejemplo, Dios y que es omnipotente, eh, lo estudio filosóficamente. Entonces, algo que es interesante para mí es, ¿por qué de todos los atributos que que se dan, se enfatiza que Él es omnipotente? ¿Por qué no se habla de otro atributo de Dios? Entonces, eso me podría llevar a mí, ok, ¿hay un Dios? ¿Lo puedo probar? Y ese sería un buen ejercicio que después yo les voy a animar a que hagamos ese ejercicio juntos. ¿Cómo es que podemos comprobar filosóficamente, sin el uso de las escrituras, la existencia de un Dios? Eh, y hay otras cosas que no podemos conocer, eh, que no podemos conocer, eh, que solo podemos conocer, perdón, por medio de la razón. Por ejemplo,
¿qué cosas creen ustedes que solo se pueden conocer por medio de la razón? Que la teología no nos habla tal cual de ellas. ¿Se les ocurre algo? Por ejemplo, la situación lo que vamos a hablar de epistemología y demás, es algo que, ¿cómo conocemos? Por ejemplo, déjenme platicarles brevemente. En la tradición cristiana hay desarrollos súper complejos de cómo es que el hombre llega a entender lo que se llama el realismo. Se llama realismo. Y después les complicaré la vida con este tema, pero por el momento sepan entonces esto. Muchachos, lo que ustedes tienen que investigar ahora es las preguntas que hice que me mandaron, que ustedes hicieron, me refiero a eso, ¿son puramente filosóficas o su respuesta se encuentra más allá de la razón? Esa es la pregunta que ustedes con la que deben evaluar sus preguntas. Mis preguntas son puramente filosóficas o necesito salir del campo de la razón para poder responderlas. Entonces, tarea, a las preguntas que hicieron en estas 2 horas de desintoxicación, ustedes no van a añadir preguntas. Ustedes van a eliminar preguntas de las que tienen y una vez que eliminen, también van a perfeccionar las preguntas que ya hicieron, que dicen, ok, esta sí entra, esta sí queda, pero me falta claridad. Voy a exponerla. No aumenten, solo corrijan y perfeccionen esto. Ok, yo sé que el tiempo se me ha ido en esto, no era mi propósito en esta clase, sino hablar de los sabios de la antigüedad, pero era necesario que distingamos entre el objeto formal de la teología y el objeto formal de la filosofía. Y si queremos términos para los otros conceptos, se llaman ¿cuál es el principium cognoscendi de la filosofía y cuál es el principium cognoscendi de la teología? ¿Qué quiero decir? El objeto formal de la teología es la revelación, propiamente Dios revelándose. El principio de conocimiento de la teología es la fe eh, que busca entender, o sea, la fe que razona, y el objeto formal de de la filosofía es todo aquello que se puede conocer por la razón, por el puro ejercicio de la razón. Por eso alguien dijo que ser filósofo no es no correr tantos riesgos, porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Si tú tienes que salir o mover mucho las manos para responder alguna pregunta filosófica, seguramente no es tan filosófica. Piénsenlo así. Si tú te preguntas, bueno, ¿de qué está hecho el hombre? Entonces tienes que salir e ir a investigar los componentes del hombre. Seguramente ahí ya no es filosofía. Pero si te preguntas, ¿qué es el hombre? Ok, ¿es el hombre un animal? ¿Qué tipo de animal es? Etcétera. Entonces, ¿y cuál es el principio de conocimiento? ¿Cuál es la base desde la cual se conoce la razón? La razón, ¿ok? Muy bien. No sé si hay alguna duda a la luz de esto. Y aprovechen a hacer las dudas ahora porque esto es complicado. Ajá, adelante, Tirsa. Por ejemplo, en la parte del credo que dice que creo en Dios creador, ahí puede entrar en las dos. A ver, ¿cómo lo diría? Este sería un buen tema, Tirsa. A ver, dímelo, ¿cómo lo dirías? Desarróllalo tantito más. Pues en la teología podría entrar porque pues está en la Biblia que Dios creó las cosas y Ajá. en la filosofía porque pues al ver a la naturaleza puedes ver que hay un creador. Exacto. Esto es lo que llamó Tomás de Aquino, em, los preámbulos de la fe. Hay, hay conocimiento que es solo de la teología y otro que es solo de la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, de la Trinidad
la teología, la Trinidad, la salvación, ay, la Trinidad, la salvación son cosas que pertenecen a la teología. Y por ejemplo, en filosofía podemos decir cuestiones de epistemología. Em, por ejemplo, algo es el significado de simplicidad, y luego hablaremos de eso. Pero hay verdades que son preámbulos de la fe, que son intermedios, que pasan por medio de las dos. Y decir que Dios es creador es algo. Ahora, ¿cuál sería el ejercicio, Tirsa? El ejercicio sería este. Ok, pensando en el credo de los apóstoles, me vino a la mente el decir esto. Puedo conocer a través de la razón que la creación tuvo un principio o no, no hablemos de tuvo un principio, tiene un creador, eh, y entonces ustedes van a estar más capacitados para responder esta pregunta afirmativamente una vez que nos metamos en el pensamiento aristotélico. Ahorita no tienen las herramientas, pero entonces es aquí cuando ya se haría una pregunta filosófica. A la luz de la razón y a la luz de lo que yo contemplo, ¿puedo decir que la creación tiene un principio? ¿Es es de la razón decir que la creación tuvo un principio, sí o no? ¿O tuvo un creador? Y Aristóteles demuestra que sí, a través de un ejercicio filosófico. Y después lo vamos a revisar. Pero entonces sí, eso sería una pregunta netamente filosófica. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra pregunta. Josué, ¿tú tenías otra pregunta? Sí, yo quería preguntar, ¿se podría decir en algún sentido que hay cosas en la teología, en Dios, que son ilógicas para nosotros? Excelente pregunta. Y la respuesta es no. Diríamos que están supra razón, pero nunca contra razón. De hecho, uno de los grandes dichos de la teología es, a ver si me acuerdo cómo se escribe en latín, pero es gratia non, em, ¿cómo era la frase? A ver, aquí la tengo guardada. Dice, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Esta pregunta es fascinante. Em, y aquí yo me puedo exceder. Ahí voy, ¿eh? Si es gratia non tolit. em, Nada más para ponérselas aquí y, y la tengan dentro de su libretita de apuntes. Gratia non tolit naturam sed perfecit. Perficit. Eh, la teología tiene cosas que son más allá de la razón, pero nunca en contra de la razón. Muchachos, en la era medieval, y en la era medieval, estoy buscando aquí algo, ya. En la era medieval, tú no podías llegar a estudiar teología, perdón, esas son unas escaleras, se supone, pero muy feas. Tú no podías llegar a estudiar teología si tú no habías pasado primero por el trivium, digamos que este era el trivium, y casi en la cima estaba la filosofía. Tú no podías estudiar teología si no habías pasado un buen tiempo estudiando filosofía. ¿Por qué? Porque en la teología se da como presupuestos muchas verdades de la filosofía que la teología no puede contradecir. Vean esto.
la teología no puede contradecir lo que es verdadero por medio de la razón. Ahora, la pregunta es, o lo que el filósofo debe indagar es, ¿lo que conozco es verdadero por medio de la razón o puede ser contradicho? O puede ser contradicho. Les voy a dar un ejemplo claro. Hubo una pelea entre dos medievalistas, entre dos medievales, perdón, entre San Bonaventura y Santo Tomás de Aquino. Bonaventura dijo que tú podías conocer por medio del uso de la razón que la creación tuvo un principio. Y Tomás de Aquino dijo, no, no puedes conocer por el uso de la razón que la creación tuvo un principio. Dice, eso es algo que solo puedes conocer por la teología. Ahora, no estaba diciendo Aquino que la creación no tuvo un principio, simplemente estaba diciendo, la razón no me da hasta allá. Eso lo tengo que, lo conozco solo por revelación especial. Y ahora, así como la teología no puede contradecir la filosofía tampoco debería contradecir lo que se conoce por revelación. ¿Por qué? Porque si lo quiere, a ver, si la filosofía quiere determinar lo que puede ser verdadero, que está más allá de la razón, ya se metió en otros asuntos, ya no es filosofía, ya es teología. Entonces, aquí hay una comunicación continua, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y de hecho, muchachos, yo les voy a decir algo. Les voy a hablar de mis intenciones con este curso. Yo tengo una intención académica con ustedes con este curso, enseñarles filosofía por los propósitos de nuestra Academia de Artes Liberales, pero aprovechando, yo quiero hacer dos cosas. Una, yo quiero conocerles a ustedes. Este grupo, yo quiero conocerles, escuchar lo que piensan, escuchar lo que hablan y que podamos entablar una relación más fraterna, más amistosa y que no vean simplemente, ah, ese es el pastor y está lejos de nosotros y demás. Eso es un propósito y que es secundario, el principal es el otro, pero este es también muy importante para mí. Ahora, ¿y cuál es el otro, muchachos? Es enseñarles filosofía de la forma más seria que puedo para que ustedes vean justamente que la filosofía bien hecha nunca contradice el cristianismo. La filosofía es como alguien dijo, véanlo así, la filosofía bien hecha lo que hace es abrir los brazos del, del que estudia para poder recibir algo mayor. Si ustedes han leído las confesiones de San Agustín, la otra vez les recomendé algo de San Agustín respecto a la memoria, el capítulo 10, si no me equivoco, pero él en el capítulo 8 recuenta cómo la filosofía le ayudó para librarse de falsas ideas que se estaban promoviendo en el mundo. Muchachos, en este curso yo quiero enseñarles filosofía para que se libren de muchas vanas ideas, pero después dice algo, pero Platón no me pudo dar lo que llenaba mi corazón. Y eso solamente me lo podía dar a mí, Cristo. Y eso es algo que en segundo lugar, o en tercer lugar, es mi propósito en este curso, enseñarles a abrir los brazos para entender que, el cristianismo es uno que está seriamente casado con filosofía profunda. De hecho, yo creo que los más grandes filósofos de la historia eh, en realidad nunca contradicen el cristianismo que sería, claro, se quedan cortos porque no tienen revelación especial. Recuerden, la filosofía se queda en en un rango, pero necesita la em, revelación especial. Por eso dice Agustín, yo llegué con Platón y él me libró de muchos errores, pero él no me pudo dar más. Claro. Hay cosas que los filósofos van a decir que están mal porque intentan hablar de cosas que solo se conocen por revelación especial. No obstante, todo lo que dicen respecto a la razón es correcto. Y tres de los principales es a Platón, Plotinio, Aristóteles, y bueno, de ahí toda una tradición. Entonces, esa sería mi respuesta, Josué. Gracias por preguntar. Y no, la escritura y el cristianismo nunca pretendería que el hombre crea algo que es contradictorio. Sí, algo que está más allá de nuestra razón, pero nunca algo que es contradictorio. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre de la segunda persona de la divinidad? El Logos.
la razón misma. Entonces, sería algo ilógico pensar que la razón misma nos hace creer cosas que son antirrazón. Nunca. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Em, adelante, Brenda. Entonces, se podría decir que la teología es como, bueno, no como si no es la verdad absoluta. ¿La qué? La teología. En cuanto a lo que habla, sí. En cuanto a lo que le pertenece hablar, sí. Por ejemplo, la Biblia no es la verdad absoluta respecto a 2 más 2. Eso porque no le pertenece a la teología. ¿De qué habla la revelación especial? Dos cosas, Sí, principalmente dos cosas. espiritual. Adelante, Brenda. Sí, Pero me refiero en lo espiritual, pues. correcto. Diríamos que espiritualmente la Biblia habla autoritativamente respecto a la salvación de las personas y la forma de vivir ante ese Dios. Así es como se presenta claro, la escritura. Y como, sí, bueno, ahorita no me voy a meter más, pero esa es la respuesta. ¿Queda clara o tienes alguna otra pregunta, Brenda? No, pues, Gracias. Muy bien. A ver, muchachos, ya nos quedan 5 minutos, aunque ustedes no lo crean, y vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién se atreve? Yo no quiero poner sus preguntas, más bien, ¿quién se atreve a presentar su tema que desarrollaron y que podamos ver si las preguntas son filosóficas? Y ya le haríamos la tarea. A lo mejor va a agarrar un poquito de pena, pero le haríamos gran parte de la tarea. Mati, ¿fue Mati quien levantó la mano o qué? Ah, Sí, pero me confundí. ok. ¿Quién se atreve a que revisemos su tarea? O la otra opción es que hagamos un tema en conjunto. A ver, ¿qué tema se les viene a la mente? Hagamos un tema en conjunto. Vamos a dejar lo que se supone que hoy íbamos a ver para la próxima semana. Perdón, para dentro de 2 semanas. La próxima no hay clase, yo no puedo estar. Entonces, en 15 días va a ser la clase. Em, Así que vamos a dejar esa clase para la próxima. Discúlpenme, no, viendo sus tareas vi que era necesario tratar esto, pero vamos a dejar tiempo para hacer un pequeño ejercicio. Em, a ver, ¿cómo hago esto? Aquí está. A ver, alguien, creo que todos tienen acceso al pizarrón. Todos tienen acceso al pizarrón ahorita. Alguien escriba un tema, puede ser el que ustedes hicieron o puede ser otro. Un tema a desarrollar. ¿Cuáles son las grandes preguntas de la filosofía? A ver, saquen algo de ahí. Pongan algún tema, algún tema. Y callaron los mariachis. Vamos, vamos. A ver, voy a poner el que se repitió. Ah, Citlali, Podríamos hablar sobre un tema que me gusta mucho y de a ver. hecho sí lo mencioné en la tarea, eh, los desastres naturales, por Ajá. ejemplo. O sea, cosas que tienen que ver con el cielo, no sé, el sol, el cielo, eh, cosas así, ¿no? Tengo muchas, de hecho, pero podemos hablar de alguna que se les ocurra o que se les venga a la mente.
A ver, ya Citlali ya nos dio un tema, desastres naturales. Eh, ¿qué podríamos especificar aquí? Eh, ¿Qué se les viene a su mente? Recuerden, todo nos puede llevar a la filosofía. Solo necesitamos, ¿qué es la filosofía? Pensar duro. Solo necesitamos pensar duro. ¿Qué preguntas podemos hacer a la luz de los desastres naturales? Hay una pregunta. eh, Adelante, a ver, ¿quién iba a escribir? ¿Caleb? ¿Lo escribo o lo digo? Ah, vi que estabas escribiendo. Escríbelo, claro. Ah, ok. Camila. A ver, todos escriban una pregunta. Todos escriban una pregunta. Ya no va a ser quién, sino todos escriban una pregunta. A la luz de los desastres naturales. eh, Hermano, ajá. yo tengo un problema aquí en mi computadora y no puedo ver la pizarra y pues tampoco puedo escribir. Ah, Pero ok. si quiere puedo decir la pregunta y usted la escribe. Ajá. Acerca de los desastres naturales, ¿verdad? Ajá. Adelante, Daira. Sí, a mí tengo el mismo problema y no sale el pizarrón, entonces Ah, yo creo que también voy a decir la pregunta. ok, díganla. Yo no sé cómo se escribe ahí. Hay Si un están en lapicito una en la compu, esquina. si están en una compu, solo tienen que como pasar su mouse por ahí. Dejen todas, por favor, no borren sus preguntas. Todas nos van a ayudar a terminar este tema que hoy nos llevó toda la clase. No borren nada. Ya he visto que han borrado varias, pero no borren. Matías, no puedes ni escribirlo en el En el mensajes. chat sí, eso voy a hacer. Ahí ponla. Y también, Daira, en el mensaje, los mensajes del grupo, en el chat, aquí también puedes ponerla, porfa. Va. Algo que deben saber de la filosofía, muchachos, es que en última instancia siempre nos van a llevar a cuatro alternativas: metafísica, epistemología, antropología y ética, ¿sí? Y, Preguntas acerca de desastres naturales, ¿verdad? ajá. A ver, por causa del tiempo vamos a parar ya. Dejen las preguntas en los demás en el chat, por favor, y vamos a trabajar con esto que ya pusieron, ¿ok? A ver, primero voy a mover esta. A ver. em, A ver, una pregunta que veo es, ¿cómo se forman los huracanes? Esa pregunta casi inmediatamente parece que es una pregunta que no pertenece a la filosofía, porque el cómo se hace, cómo se forman y demás, eh, pertenecería, por ejemplo, a la física, ¿sí? ¿Cómo se forman? O alguna otra ciencia. Entonces, ¿cómo se forman los huracanes? No sería una pregunta filosófica, no tal cual, ¿ok? Es una buena pregunta, pero no una pregunta filosófica. ¿Por qué Dios permite los desastres naturales? Esta es una pregunta muy buena, pero no es una pregunta netamente filosófica. Es una pregunta que pertenece más bien ¿a qué? A la teología, sí, A yo la también pregunté teología. algo así y No ya lo borré mi borren. mensaje porque, sí lo borré. Ah, bueno, esa sería una pregunta. A ver, ¿por qué Dios permite? Ya es una pregunta teológica. Entonces, si quitamos, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Si quitamos aquí a Dios, ¿por qué permiten los desastres? Ahí podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿son los desastres naturales?
son los desastres naturales fortuitos o dirigidos. Y entonces la pregunta se podría hacer filosófica. ¿Qué es un desastre natural? Esta pregunta un poquito más elaborada y podría ser filosófica, pero así como está, em, a ver, ¿quién hizo esta pregunta para que nos ayude a dilucidarla más? Bueno, ahora voy a seguir con las otras por el tiempo, que ya me estoy pasando, muchachos. Em, ¿Pueden los desastres naturales ser manipulados por el hombre? Yo les haría la pregunta, miren, la pregunta filosófica. ¿Quién hizo esta pregunta? Porfa, ¿quién me puede decir? Yo. Muy, muy buena y solamente necesita una corrección y la hacemos filosófica, porque ¿pueden los desastres naturales ser manipulados por el hombre? Pueden, podría ser más bien, mira, a lo mejor es lo que quisiste decir, pero ¿deben los desastres naturales ser manipulados por el hombre? Ahí es una pregunta que ya es propiamente filosófica, porque tiene que ver con la ética. Y esta pregunta nos daría a más. ¿Debe la naturaleza ser manipulada por el hombre? ¿Hasta qué punto debe la naturaleza ser manipulada por el hombre? Y esta pregunta, Brenda, nos daría oportunidad para indagar en temas hasta muy actuales, como la cuestión trans y demás. Pero entonces, ese pueden, si lo ponemos como deben ya, porque si se pregunta pueden, podría ser, ok, es un huracán. Hoy el hombre tiene la tecnología para detenerlo o hacer algo. Entonces, la pregunta no sería propiamente filosófica, sino en cuanto a capital, por así decirlo. Pero deben, ya es algo que sí. Y de hecho, muchachos, yo les voy a mandar un video en donde quiero demostrarles por qué la filosofía es necesaria y por qué, y con esto quiero terminar. Miren, ya no voy a poder analizar todos los puntos que me mandaron. ¿Qué relación hay entre los desastres naturales y el orden de la creación? Esta pregunta puede ser filosófica, ¿eh? Tendríamos que evitar dar nuestras respuestas teológicas, pero primero deberíamos decir, ok, ¿puedo demostrar que Dios existe desde la razón? Sí, sí. ¿Puedo demostrar que Dios tiene un interés en la razón, en el mundo desde la razón? Y si sí, dentro de ese gobierno que tiene ese Dios, ¿puedo demostrar que tiene un interés en los desastres naturales? Eso podría ser, así que no está descabellada. Eh, ¿De dónde vienen los desastres naturales? Esa sería también no propiamente filosófica, pero esta nos da pie para hablar, que les pueda hablar de algo importante. ¿Por qué existen? Miren, muchachos, hay dos formas de responder esta pregunta. Una, una de forma materialista y otra de forma filosófica. La materialista, ya no me cabe en mi pizarrón toda la palabra, pero aquí la vamos a dejar. La materialista puede decir existen porque, eh, porque en el mundo hay diferentes, no sé, tú preguntas sobre un huracán, hay diferentes corrientes de aire, etcétera, etcétera, y así se forman. Pero el por qué existen, esa pregunta nos puede llevar a hacer filosofía. Y lo que yo quiero enseñarles a través de este curso, uno de mis objetivos es mostrarles que las respuestas materialistas no son suficientes para este mundo, no son suficientes, necesitamos algo más. Muchachos, yo les quiero animar a que puedan
Bueno, les voy a conseguir dos materiales. En esta semana que no nos vamos a ver, van a tener oportunidad de ver dos videos y leer un pequeño capítulo de un libro. Quiero que ustedes profundicen en este tiempo de la necesidad de la filosofía y de cómo, cómo necesitamos respuestas para las preguntas que nacen en nuestro corazón y que la ciencia no puede responder. La ciencia está a falta. La ciencia no le alcanza su recurso para responder todas nuestras preguntas. Pero yo tengo que cortarlos ahora porque me he pasado ya 10 minutos. Entonces, a ver, tarea. 2 horas de, em, 2 horas de desintoxicación, revisar sus preguntas, eliminar, eliminar sus preguntas que no son filosóficas, em, corregir o perfeccionar sus preguntas que sí son filosóficas. Tercer punto que les recomiendo, busquen su tema, busquen su tema desde la razón, perdón, busquen su tema en el internet para ver si alguien ha filosofado al respecto y vean qué preguntas se hacen. Por ejemplo, sobre los sueños, indaguen. em, ¿Qué dice Dios? Perdón, ¿qué dice la filosofía sobre los sueños? Y vean qué preguntas se pueden hacer. Adelante, Brenda. Entonces, creo que mi pregunta era algo así como lo que está explicando ahorita, como si hay alguna palabra o palabras en específico para empezar una pregunta que sea filosófica. Regularmente los niños la hacen en el por qué, el por qué, el porqué de las cosas, por ejemplo, el por qué y lo que deben intentar hacer es llevarlo hasta el último por qué. Por ejemplo, va el niño en el carro y dice, papá, ¿por qué hay gente en la playa? Bueno, porque les gusta el sol. ¿Y por qué les gusta el sol? Bueno, porque algunos se quieren broncear, ¿no? Digamos, voy a decir cosas así. ¿Y por qué? ¿Y por qué se quiere broncear? Bueno, para verse mejor. ¿Y por qué se quiere ver mejor? Bueno, porque eso le da un mejor estatus o una mejor apariencia. ¿Y por qué quiere tener una mejor apariencia? Entonces, el papá, si no se harta en medio del camino, la última respuesta que puede dar tiene que ver con, bueno, porque el hombre, no sé, algo respecto al hombre, porque el hombre tiene sus propias decisiones o porque el hombre busca la felicidad y el hombre la intenta alcanzar de esta manera. Entonces, hay temas que son netamente, o sea, que fácilmente pueden ser usados en la filosofía, pero la forma en la que ustedes pueden encontrar preguntas filosóficas es haciéndose el por qué y avanzando en ese por qué. Por ejemplo, ¿cómo llevar una pregunta de los sueños a la filosofía? ¿Por qué sueño? Bueno, hay una pregunta neuronal que me va a dar parte de la respuesta, pero hay otra de ¿y por qué sueño esto en particular? ¿Y por qué? Y, y, por ejemplo, y soy más que un mero componente de químicos. Hay en mí un alma y hay una defensa filosófica del alma. De hecho, Aristóteles la hace. Entonces, el por qué es la pregunta que les va a ayudar a llegar a la filosofía. Entonces, yo les encargo esto. Perfeccionen sus preguntas, eliminen las que no son filosóficas y Y regularmente preguntas, Brenda, como cómo se hace o cómo se formó, son preguntas que no van a ser filosóficas al menos de inicio, pero toda pregunta puede llegar a ser filosófica. Eso es lo que quiero mencionarles. Todo tema puede llegar a ser filosófico. Entonces, eliminan sus preguntas que no son filosóficas. Dos, perfeccionan con las que se queden. Tres, investiguen su tema si alguien ya lo revisó filosóficamente, porque eso les va a ayudar. Y la otra tarea es que vean los dos videos que yo les voy a enviar y un pequeño extracto para que ustedes puedan seguir profundizando en qué es la filosofía. Ok, la
así quedó. Ya tenía aquí preparado mi, mi, ¿por qué no puedo compartirles mi pantalla? Ah, em, bueno, ya tenía preparado mi presentación de los sabios de la antigüedad. Ellos no son propiamente filósofos, pero voy a explicar después por qué los vamos a ver. Yo les voy a pedir esto. Completen esa tarea porque ustedes son los que me van a enseñar sobre los 7 sabios de la antigüedad la próxima clase que tengamos y cada uno tiene que buscar, si es que lo hay, porque hay algunos que puede ser que no, que busquen un dicho de ellos, un dicho de su sabiduría para que lo analicemos aquí. Cada uno va a tener unos minutos para su presentación y así vamos a aprender de ustedes sobre los 7 sabios de la antigüedad. Muy bien. Sí, Tirsa. Entonces sería hacerlo en un archivo de Word o como sea, está bien. No, está bien como ustedes deseen. Si quieren hacer un archivo y poner una foto y algunas cosas, está bien, pero esa no me la tienen que enviar. Solo sus preguntas filosóficas, sí, de este miércoles en 8, una vez que ya perfeccionaron sus preguntas. Kai, adelante. Este, ay, creo que ya se me olvidó. Está bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si te acuerdas, Kai, me puedes escribir al grupo y a lo mejor los demás también tenían la pregunta. Va, gracias. Adelante. Judith. Entonces, por ejemplo, las preguntas que no le he mandado, otra. Entonces, ya que yo no le he mandado preguntas, no se las mando ahorita, sino hasta dentro de 8. No, sí envíenlas. Envíenlas como las dejaron, así sin perfeccionar. Ah, Y ok. después, en las próximas 2 semanas, ustedes van a tener 2 semanas. Este miércoles que viene no hay clase. Hasta el otro va a haber clase en 15 días y ahí me las envían ya perfeccionadas. ¿Daira? Vamos a presentar la historia del personaje que escogimos, ¿no? Ajá, ¿O no? muy breve, muy breve. Van a tener como 3 o 4 minutos para decirnos una biografía del autor y un dicho que les llamó la atención. Busquen algún dicho de él y eso será todo. Ah, ok, gracias. Kai, adelante, ¿ya te acordaste? Nada más, si los 7 sabios de la antigüedad son los mismos, porque yo estaba buscándolos y me aparecían de Grecia y de Grecia, ¿sí son esos? No, son la lista, es que llegaste, perdón, tú llegaste unos días después, te voy a asignar uno a ti y es que no, algo de los que les iba a platicar hoy es que no hay un canon de quiénes son los 7 sabios. Yo voy a usar simplemente uno que a mí me gusta ese canon, esa lista, pero no hay uno solo, hay varias formas de que algunos han dicho, ah, este sí es un sabio, este no. Algunos creen que Tales de Mileto lo era, otros que creen que es un filósofo. Entonces yo te asigno uno de los sabios que hay. La hice de Salomón, pero nada más tenía Ah, esa duda. muy bien, está bien, está bien. Entonces ya con esa te quedas. Muy bien. Bueno, eh, si tienen una pregunta de lo que vimos hoy, háganla en el chat, porfa. Yo la intento responder, pero es importante que esto haya quedado claro, ¿sí? Les voy a mandar unos videos que les puede ayudar a reforzar esto, ¿ok? Bueno, gracias por su atención. Nos vemos pronto en la iglesia y en 15 días para la clase de filosofía. La próxima semana, recuerden, no hay, ¿ok? Saludos a todos. Gracias, hermano. Buenas tardes. Bye. Gracias. Gracias, Bien. buena tarde. Bye. Buenas tardes a todos. Bueno, que alguien se quede, porfa. ¿Por qué? Es que quiero tratar de poner los fondos esos acá bien chidos, a ver si se puede. Bueno, a ver si no se va, Kai, porque si Pero yo la corten la termino, grabación. si yo Al la menos yo termino, Sí, sí, el se hermano acaba.